tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a una mirada diferente. Es un honor estar acompañándoles nuevamente a todos ustedes en este ciclo de entrevistas a los legisladores. Desde este espacio vamos a conocer en esencia a cada uno de los legisladores, los proyectos que están impulsando, su biografía y muchísimo más. En esta edición vamos a entrevistar a la senadora de la Nación, Blanca Ovelar, quien ya está con nosotros aquí en los estudios de Senado TV. Ella es una gran líder paraguaya, fue ministra de Educación, también fue candidata a presidenta de la República del Paraguay, se formó también en Educación, Psicología, tiene el doctorado en Educación, así que tiene una formación académica bastante sólida. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Bienvenida a Senado TV. Muy bien, ¿cómo estás, Clara? Un saludo a la amable audiencia de Senado TV. Un gusto estar en tu programa. Gracias, senadora, por su tiempo. Bueno, nosotros queremos conocerle a la senadora Blanca Ovelar en esencia cómo se dio ese proceso de evolución, porque sabemos que usted fue profesora y después fue creciendo rápidamente profesionalmente. Sí, en verdad yo me formé en el área de educación, soy maestra de escuela, ejercí la docencia en el campo, luego un año, al año siguiente ya me llamaron en el Centro Regional de Educación de Concepción para enseñar, allí enseñé el segundo grado, un año también, y al tercer año ya vine a Asunción becada para especializarme en orientación educacional. Me especialicé en orientación educacional y regresé a mi ciudad y fui la orientadora del colegio, ya en el colegio medio, también en la básica, y ejercí ya la docencia en formación docente. Después, cuando me trasladé a Asunción, porque me casé, mi marido es de aquí, entonces vine aquí y trabajé como orientadora en el Colegio Técnico Nacional de Asunción. Allí trabajé 10 años. Y hasta ahora encuentro a mis exalumnos que me saludan siempre en los sitios públicos donde nos encontramos. Siempre identifico a algunos. Fue una muy linda experiencia en mi vida profesional. Después de allí vine al MEC como directora de orientación. Después pasé a ser directora por un pedido del Consejo de la Reforma. Pasé a ser directora de formación docente. Luego fui directora de educación superior, luego fui viceministra y después ministra. O sea, hice ahí una carrera de dirección general, viceministra y ministra. Estuve en total este, prácticamente 93 al 2008, 15 años en el MEC. Mucho tiempo. Muchísimo ¿Y tiempo. en qué momento, senadora, se dio esta posibilidad de incursionar a la arena política? Porque sabemos que su perfil es técnico, es profesional y bueno, ¿en qué momento usted decidió ir a la arena política? Sabemos que la política es muy importante porque desde ahí se toman decisiones importantes. Sí, la verdad es que yo no activé en la política porque tenía muy claro que la docencia tenía que mantenerla siempre alejada de la militancia partidaria, no de la política en sentido amplio, porque la política en sentido amplio es clave para el funcionamiento de la República. Los ciudadanos tenemos que tener una visión política y participar en la política. Pero yo me refiero a la política partidaria. En eso yo no me metí hasta que en una coyuntura muy especial en el 2008 mi partido me propone para ser candidata a presidenta. O sea, yo en la militancia empecé por el techo, porque empecé siendo primero candidata a presidenta de la República. La primera mujer. La primera mujer candidata a presidenta de la República, y en mi partido eso fue un hecho muy insólito en un partido vertical, autoritario y machista, Todo como un es el Partido desafío. Colorado. Sí. Me imagino que todo un desafío, Y senadora. fue un enorme desafío. Había muchas contradicciones, mucha gente se sumó de muy buena gana a esta idea, trabajó denodadamente por mi candidatura y otros a regañadientes. Sobre todo algunos varones que aspiraban a ser candidatos y no fueron, entonces no estaban convencidos, pero acompañaron la decisión del líder en ese momento, el presidente de la República, que en el marco de su movimiento impulsa mi candidatura. Fue un hecho audaz, en verdad, muy adelantado a lo mejor en su tiempo para nuestro país, pero fue una gran experiencia.
yo sabía que no estaban dadas todas las condiciones de las más favorables para ejercer un claro liderazgo y cumplir lo que uno quería, pero sabía también que podía hacer muchas cosas por mi país. Por eso asumí ese reto y me jugué. Y bueno, la historia está escrita. Estuvimos allí para justamente permitir una alternancia ordenada y pacífica en nuestro país. ¿Alguna vez, senadora, imaginaste llegar hasta ese lugar? No, ¿No? no, no imaginé, fueron las cosas que se fueron dando. Yo cuando estaba en el colegio técnico organizaba siempre los actos culturales para despedir a los que se jubilaban. Y yo hacía actos, trabajaba con los alumnos, preparaba cuadros líricos, canto, poesía. Como orientadora yo impulsaba mucho eso. Y decía siempre quién va a ser cuando yo me jubile, quién va a ser el responsable de hacer esto. Porque yo no me imaginaba ir más allá, no tenía ambiciones. Obviamente como toda persona, o sea, me sentía feliz con lo que yo hacía, ¿verdad? No estaba pendiente de seguir ascendiendo, ¿no? Después eso me fue sorprendiendo en la vida, ¿verdad? Y me encontró preparada porque yo me preparé en términos académicos, entonces fui asumiendo con responsabilidad todos los cargos que me tocó. Y porque eso pues es importante, que cuando tenés la oportunidad, esa oportunidad te encuentre preparada. Sí. Sí, entonces así fue que se fue dando esa evolución. Cuando terminó las elecciones y yo perdí las elecciones, me puse a reflexionar todo lo que significó la vorágine de todo ese tiempo. Conocí la política desde los lados más oscuros, lacerantes, desde todo lo que significó todo el tema mediático, de toda una fuerza de opinión en contra del partido. Asumí sobre mis hombros todo el desgaste del Partido Colorado y dije, ¿qué voy a hacer? Y voy a volver a lo mío, que es la academia. Y de hecho volví a la academia, trabajé, soy docente desde hace muchos años en los doctorados en educación y en áreas también de psicología de la Universidad Nacional, sobre todo, y otras universidades nacionales que me invitan del interior y suelo ser docente invitada, ¿verdad? Me gusta eso y trabajo también en investigación. Pero después de toda esa experiencia no podía ya llenar mi vida solamente la academia, porque en el recorrido por el país vi mucha necesidad, vi mucha gente que sufre, que no tiene voz, que confía en la política como un camino para encontrar alguna respuesta a sus necesidades, para redimirse como ser humano. Y yo tuve mis conflictos y mis luchas para tomar esa decisión. Soy una persona de fe, he trabajado siempre en mi iglesia, fui catequista, me formé como catequista en mi juventud y siempre me pregunté cómo es que se concilia la fe con la política. ¿Es este el camino para la ayuda, ya que el camino es tan trillado, hay de todo? Entonces encontré yo la propia explicación y eso me permitió de lleno volcarme. Leí un libro que me regaló un sacerdote jesuita, de otro sacerdote jesuita español, José María Mardones, que escribió algo sobre la fe y la política. Y allí encontré la esencia de eso que yo quiero para mi vida. Siempre luché por el conocimiento, porque dije, el conocimiento es clave para transformar la vida de la gente. Entonces, yo lo que voy a luchar hasta el último día de mi vida es porque la gente tenga luz en su cabeza, piense, se informe, se eduque y pueda emanciparse. Porque la emancipación viene del conocimiento. Los que viven alienados, arrastrados por una u otra corriente, no tienen autonomía, es porque no tienen conocimiento. Pero después, con el tiempo, también me di cuenta que gente con conocimiento no tiene oportunidades. Entonces dije, acá hace falta esto vincular
con la política como un servicio en la construcción del bienestar para todos y la sociedad justa. La comunidad justa es como la esencia de la democracia. La democracia que habla de justicia social, ¿verdad? Habla de oportunidades para todos, se sustenta en la posibilidad de dar espacio a todos, que todos tengan en libertad la posibilidad de construir una personalidad valiosa, salir adelante y ser feliz. Ese es el fin del ser humano, ¿verdad? Construir una personalidad valiosa. Eso se construye con la educación. La educación es lo que nos permite trascender sobre nuestras pequeñeces, nuestras inclinaciones y proyectarnos hacia una vida decorosa que se funde en la dignidad humana, en el servicio al otro, de una visión del ser humano que trasciende, que no es más que algo solamente terrenal, sino que estamos más allá, llamados para algo más allá. Entonces, para que eso se proyecte y se concrete y sea una oportunidad verdadera, necesitamos mejorar la política. La política tiene que cumplir sus fines de construcción del bien común. Entonces dije, yo voy a meterme en la política, voy a ser senadora de la nación. Creé un movimiento, el movimiento con un grupo de profesores universitarios que me visitaron en mi casa, hicimos varias reuniones y ese grupo de profesores universitarios me decían, Blanca, tenés que ser la presidenta, no vayas a renunciar. Y otros en la universidad me decían, ay, Blanca, te vas a meter en la política porque la academia es lo tuyo, vos sos tan excelente profesora. Y yo tenía que sopesar eso también, y en esta reflexión que hice sobre la fe que piensa en el futuro y la política que quiere construir un futuro de dignidad para todos, hay una conciliación y una coincidencia que a mí me afianzó en mi afán de seguir luchando en la política. Qué lindo, y sobre todo, senadora, porque también la educación es clave para el desarrollo de las personas y del desarrollo del país en general. Así. Es una herramienta muy, muy poderosa. Así mismo. Nosotros necesitamos dar un salto cualitativo enorme. Yo trabajé denodadamente en la reforma educativa. He pasado las horas más significativas de mi juventud trabajando sin vacaciones en el Ministerio de Educación. Enero, salía antes de amanecer y volvía a las 12 de la noche. No le vi crecer a mis hijos todos esos años que dediqué a la educación, porque lo que tenía que hacer me superaba. Era demasiado grande y demasiado... Hicimos un inmenso esfuerzo y todavía tenemos que hacer mucho. Veo con dolor que muchas cosas que logramos se retroceden en vez de avanzar. Pero tenemos que seguir bregando porque nosotros no tenemos chance en el futuro con las naciones, en el marco de la integración en el mundo, del concierto de las naciones libres, no tenemos un futuro. Los asiáticos nos van a comer crudo, discúlpame la vulgaridad, pero ante una juventud que no quiere estudiar, que no estudia, que tiene profesores mediocres, que no entiende la física, que no entiende luego nada, que no sabe hablar. Sí, ese es el futuro que se quiere frente a una comunidad que tiene las mejores inversiones en educación y tecnología. Y que están dando un salto cualitativo. Su juventud no pierde un minuto de tiempo, estudia arte, estudia ciencia, estudia tecnología, estudia matemáticas. Yo miro, veo videos, veo documentales y digo, necesitamos tomar conciencia, pero para eso necesitamos líderes inspiradores, porque si el líder luego no estudia o se sospecha que compró su título, que tiene título sin estudiar o que construye mansiones sin trabajar, entonces con eso no tenemos nada que decir a la juventud. ¿Y cómo le vamos a inspirar a que se esfuercen? Ese es el dilema que tenemos moral en este país. Senadora, ahora nos vamos a una breve pausa y ya regresamos en instantes. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores.
información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Seguimos en una mirada diferente. En esta oportunidad estamos entrevistando a la senadora de la Nación, Blanca Ovelar. Estamos conociéndola a profundidad y bueno, ella también nos estaba comentando acerca de su experiencia al frente del Ministerio de Educación. Eso fue algo muy desafiante, senadora, ¿verdad? Imagínese usted estar al frente de una institución. También se implementó desde allí algunas reformas que fueron muy importantes. La reforma educativa nosotros la impulsamos, trabajamos. Teníamos 17% de los niños de 6 años en el preescolar, bajamos la edad de ingreso a 5 y en 10 años llegamos a 80%. O sea, fue un incremento enorme del acceso a la educación. Tanto en la primaria de primero a sexto grado ya teníamos en los 90, ya el 92-94% de tasa neta. Pero en el preescolar teníamos, el preescolar era solamente en las zonas urbanas, en colegios privados. Eso se incluye como programa del Estado, ¿verdad? El Estado financia el preescolar y desde ahí empezó la expansión. Eso hicimos en educación inicial, construimos programas desde maternal, hicimos toda una mirada hacia la educación inicial desde el Estado, ampliamos el acceso de la secundaria básica. La reforma, de hecho, promovió que la secundaria básica parte a ser parte de la educación obligatoria, porque la Constitución habla de educación primaria obligatoria, entonces incluimos en la básica obligatoria el primer ciclo de la secundaria, primero, segundo y tercer curso, que pasó a llamarse séptimo, octavo y noveno grado. Esa fue una reforma importante para poder impulsar el horizonte mínimo de la escuela, porque antes era o terminaba y sexto. Ese era el horizonte en el campo, por ejemplo, ese era hasta ahí. O Yapopama y sexto. Ese sexto grado de la secundaria estaba muy lejana. Entonces eso se pensó estratégicamente, se llevó séptimo, octavo y noveno y eso amplió el acceso a la educación. Por la calidad tenemos que seguir luchando mucho más, porque en cuanto a calidad, de hecho cuando metes a todos en las escuelas la calidad se reduce, se amplió también el acceso a la media, pero todavía no se llega a la universalización, que es algo clave, que universalicemos también la media. Todos esos programas hemos trabajado con una visión de largo plazo en un proyecto donde teníamos escasísimos recursos. Después ya aparecieron Fonacide, todos los otros recursos. Nosotros no teníamos nada de eso cuando estuvimos en el MEC. Pero dejaron la base. Pero dejamos ahí un trabajo que sin duda representa un avance para el país en términos de acceso. Y el trabajo por la calidad tenemos que seguir haciendo. También dejamos el sistema de medición de la calidad que no existía, eso nosotros hemos creado. El sistema de medir la calidad para saber cuánto saben los alumnos. Eso es importante también para hacer posteriormente las intervenciones necesarias. Sí, y hicimos un programa focalizado en las escuelas más pobres. Hicimos el programa Escuela Vivas Ecocatuba con las 1000 escuelas más pobres del área rural y las 150 escuelas más pobres del área periurbana. Hicimos una intervención muy interesante, los niños aprendieron en 5 años, se subió el rendimiento en esas escuelas y eso se tenía que continuar. Lamentablemente muchas cosas no se continuaron. Eso es lo que nos falta, entender que el Estado requiere la continuidad de las acciones porque los logros educativos requieren un horizonte temporal que supera por lejos un gobierno. Entonces un ministro que viene tiene que pensar que no empieza con él la historia ni va a terminar. Tiene que seguir lo bien que se hace. Lo bueno que se está haciendo tiene que seguir y perfeccionar. Y no ir a desbaratar todo el programa como se ha hecho y empezar otro que después no llega ni al punto de donde encontró. Eso pasa porque nos falta Estado. Nos falta públicas. El concepto de Estado en la gente, que tiene que entender que las políticas públicas requieren una continuidad en el tiempo. Tal cual, así mismo. Senadora, ahora queremos centrarnos en lo que es su actividad aquí en el Congreso. Sabemos que usted tiene aquí una agenda muy apretada, de hecho por eso a veces cuesta un poquitito
pautar las entrevistas porque siempre con muchas actividades. ¿Cómo es su rutina aquí en el Congreso? ¿Viene usted temprano? ¿Le recibe también a mucha gente? Siempre está con Sí. muchas reuniones. Siempre hay personas que quieren hablar, gente que busca justicia, que tiene inquietudes, que tiene problemas en su trabajo. Generalmente a mí me llaman hasta obispos por tema educativo, ¿verdad? Que por favor recibí a esta maestra, tiene este problema. Pero también recibo a todos, Todos a los sectores. gremios, a los que quieran hablar conmigo. Y también tengo una agenda internacional importante porque yo presido Parlaméricas. Ahora tengo a las 11 una reunión en directo, voy a entrar con el Consejo Permanente de la OEA, donde está todavía Almagro, creo que es su última reunión del Consejo, y voy a participar como presidenta de Parlaméricas, porque nosotros en marzo solemos participar y en la próxima semana vamos a viajar a Washington por ese tema. Parlaméricas es la organización parlamentaria del sistema interamericano y tiene su sede en Canadá. Yo presido desde el 2020 y fui reelecta por 35 países en el 2022 en Bogotá. Este año termina mi periodo. Realmente ha sido una gran experiencia y estoy terminando ese trabajo. En ese marco tengo reuniones y tengo agendas que cumplir. El año pasado hicimos una reunión importante aquí. Trajimos a 80 parlamentarios de los 30 países, 35 países de las Américas y estamos promoviendo el espacio interamericano como un espacio de diálogo sobre los temas de importancia hemisférica, porque hay muchos problemas que son comunes. Muchos El tema problemas del centrales. crimen organizado no es un tema de nuestro país. Si queremos pensar en políticas de seguridad nacional y de lucha contra el combate al crimen, tenemos que trabajar con los otros países. En esa búsqueda estamos, tenemos la red de Parlamento Abierto, la red de Cambio Climático y la red de Igualdad de Género, y en eso enfocamos nuestros esfuerzos. Por otra parte, a nivel aquí país, yo siempre trabajo en favor de los más vulnerables. He dedicado mucho tiempo al tema campesino. La ley de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina yo escribí. Después de 2 años de trabajo, 2 seminarios internacionales, la presencia de expertos internacionales. La construcción de una ley no es una cuestión voluntarista de lo que uno cree, es mirar lo que hay en el mundo, revisar toda la historia. Antecedentes. Sí, yo leí todo sobre la cuestión agraria desde 1900 en el Paraguay para armar eso. Hicimos 2 seminarios internacionales. Vinieron personas de relevancia en el área aquí a decirnos su pensamiento sobre eso. Eso rescatamos en un libro sobre seguro agrícola que editamos en el 2017. Sobre esa base trabajamos y estoy en el frente parlamentario acompañando la implementación de esa ley que muy lentamente y decepcionante, pero alguna vez van a haber gobiernos que miren con más detenimiento la cuestión campesina. Nosotros tenemos una deuda con ellos y más todavía mi partido, que es un partido agrarista y popular, que ha olvidado a los hombres de campo. Se hizo cosas, hay cosas valiosas que se hicieron, pero hace falta escalar, hay que llegar a todos. Hacer una cosa importante para un pequeño grupo y dejar al 70% no atendido es un problema. Entonces me importa la cuestión campesina, trabajé en el Frente Parlamentario contra el Hambre, trabajé leyes respecto al tema de la alimentación, respecto al etiquetado frontal de alimentos, por ejemplo, todo el tema de la lucha por una nutrición correcta y la lucha para avanzar hacia una alimentación adecuada. Trabajamos con el PAN y el tema del presupuesto. Ese es un tema que a mí me inquieta. Si hay algo que me conmueve es el hambre. Y ahora vamos a acompañar de cerca la implementación de Hambre Cero, que tiene un montón de problemas. Estamos viendo, creemos que es un programa muy importante que tiene que implementarse bien y vamos a hacer nosotros los controles. Porque la primera tarea que tiene un parlamentario es controlar la implementación de las leyes. Y en segundo lugar, hacer nuevas leyes si hacen falta. Pero no se trata de llenar de leyes que no tienen algunas ni siquiera relevancia porque uno tiene que producir, sino hacer cosas importantes. En ese marco, yo he elaborado la Carta Orgánica del MEC,
elaborado el proyecto, ahora está en estudio sobre brecha digital. El Estado tiene que garantizar la conectividad o si no, no hay desarrollo posible. Ahora en Hambre Cero se le pide a los directores que pongan los datos. Es una manera fantástica de controlar cuánto se come, qué pasó. Y no hay conexión acá en Altos. Una directora no puede mandar el dato porque no tiene internet. Entonces el Estado tiene que garantizar. Las empresas privadas ofrecen, pero allí donde ellas no llegan, el Estado tiene que llegar. Pero la conectividad es un derecho humano y eso yo estoy trabajando. Ya presenté mi ley. Eso, después de un largo trabajo, hemos presentado y ahora estoy terminando. Voy a hacer una próxima mesa, la ley de cuidados. Es el único país ya que no tiene en América Latina. Eso se ha movido muchísimo. Hace 10 años nosotros no tenemos una ley de cuidados. ¿De qué se La trata esa política ley, de cuidados es clave. Se trata de la garantía de un Estado que cuida a las personas vulnerables, que tiene garantías para el cuidado de los niños, el cuidado de los discapacitados, el cuidado de los adultos mayores y el cuidado de los enfermos. ¿A quién le importa? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué garantías tenemos? Yo tengo la experiencia de ver en un país desarrollado, por ejemplo, una madre que tiene una hija con esclerosis múltiple. Como la madre ya tiene 70 años, es débil, no le puede alzar a la hija ya solo mueve la cabeza. El Estado le envía 3 veces por semana en su casa una enfermera, una trabajadora social para que la bañen. El Estado le manda. Hay una política, hay una protección al ciudadano. Nosotros necesitamos tener políticas, hay programas, hay muchas cosas que se hacen. Está la pensión del adulto mayor, está la pensión por discapacidad. Pero eso necesitamos que converjan en una política sólida, porque eso no puede quedar librado al voluntarismo de quien hace. Tiene que ser política de Estado y por eso estamos presentando la ley de cuidados. Muy interesante esa futura normativa, senadora. Sí. Senadora, para ir cerrando este espacio, queremos saber cuál sería el mensaje que usted le quiere enviar a la ciudadanía, a todas las personas que en este momento están viendo este programa. ¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía en general? Bueno, mantener la esperanza, confiar y luchar. La política es una noble actividad. Que hayan políticos que no están a la altura de los nobles propósitos de la política, que no tienen formación, buscan solo sus intereses, son deshonestos, están metidos en la corrupción, quieren vivir la vida sin trabajar y tener mucho dinero. Que eso exista no tiene que nublarnos la visión de que la política es un camino para la dignificación de la vida y la construcción del bien colectivo. Así es que yo invito sobre todo a los jóvenes que con ideales se metan en la política. No miren el camino fácil del crimen organizado y el narcotráfico. Tiene muchísimo dinero que les puede dar fácilmente a los jóvenes, ¿verdad? Puede llenarle de europeles, pero ¿ese qué sentido tiene? ¿Dónde está la dignidad? Lo único que les puede llenar la vida es construir una personalidad valiosa y luchar y sacrificarse por un ideal. La política es un camino para eso y yo les invito a que se sumen, participen, se interesen y ejerzan sus derechos ciudadanos. Muchísimas gracias, senadora. Agradecemos infinitamente su presencia. Gracias por darnos este tiempo. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Agradecemos, por supuesto, a toda la teleaudiencia que siempre nos acompaña, también al plantel de profesionales de Senado TV, porque para hacer posible el programa trabajan muchísimas personas, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, la directora, la abogada Melissa Prieto, quien también nos está acompañando para la realización del programa. Así que a todos ellos muchísimas gracias. Y por supuesto a la audiencia que siempre nos acompaña. Les invitamos a que sigan con la programación de Senado TV. Muchísimas gracias y será hasta nuestra próxima edición.